compraventa de bien inmueble, promesa de compraventa de bien inmueble, mandato para contraer matrimonio, mandato para enajenar, una compraventa de bien inmueble. No, mandato para enajenar no lo teníamos. Entonces, por favor, incluimos ese mandato para enajenar, compraventa de bien inmueble. Pura y simple. Sí, y contrato de arrendamiento, por favor. Pero aquí le vamos a agregar un poquito más. En el contrato de compraventa puro y simple, ambos elementos personales son persona jurídica, por favor. Ustedes deciden si son ONG, sociedad anónima, iglesia, la que ustedes gusten. Y un contrato de arrendamiento, por favor, en el que el sujeto... Puro y simple, ¿verdad? Sí, en el que el sujeto activo es persona jurídica, por favor. Bueno, vamos a recordarnos un poquito hoy de Civil 2, por favor, cuando nos referíamos a los contratos, a los derechos reales. Existe clasificación de los derechos reales, como ustedes lo platicamos, los derechos reales de goce, de mero goce y de garantía. Licenciada, disculpe, ¿solo podría repetir las características del contrato de arrendamiento de bien inmueble? El último que nos dijo, por favor. Muy bien. Sujeto activo es persona jurídica, Jenny. Ok, perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, entonces ustedes en la clasificación de los derechos reales, no sé quién me hace el favor de contarme ahí, de recordarme sobre esta clasificación, que habían derechos reales de goce, de mero goce y de garantía. ¿Cuáles entran en los derechos reales de goce? Derechos reales de goce, ¿cuáles entran? Sí. ¿El usufructo y la habitación? Perdón, ¿los de goce cuáles entran? Buenas noches, licenciada. Mucho gusto saludarla. Licenciado, ¿qué había pasado con usted? Por aquí andamos, licenciada, escondiditos viendo la clase. Pero ya no se había conectado. Bien, siempre estaba en todas mis clases, linda. Solo ayer antier me tuve que desconectar un ratito porque tenía mi clase a las 7:30, pero ahí estamos. Ah, bueno. Mira, el derecho de goce es el poder disfrutar del bien o de la cosa sin tener el título del mismo. ¿Cuáles entran en los derechos reales de goce? ¿No recuerdan qué es la propiedad y la copropiedad? Milagro, le escucho. ¿No sería el usufructo y la habitación, licenciada? Por favor, en los derechos reales de goce es la propiedad y la copropiedad, por favor. En los derechos reales de mero goce, sí es lo que dice aquí la señorita, que es el uso, usufructo, habitación y servidumbre. Y en los derechos de garantía, ¿cuáles entran? ¿Quién recuerda? De mero goce, ¿qué anda? Hipoteca, Lic. La hipoteca es uno. Dani, ¿cuál es el otro? La prenda. Me quedé en mero goce, Ligna, disculpe. Usted me dijo la hipoteca, creo. La prenda. La hipoteca y la prenda, como dice la compañera. Por favor, quitemos prenda. Prenda ya fue modificado, por favor. Ahora es la hipoteca y la garantía mobiliaria. ¿Se recuerdan que hablamos de la garantía mobiliaria en una clase? Entonces, volvamos al cuadro de los derechos reales de goce, que hicimos 3 columnas: goce, mero goce y garantía. En los de goce está la propiedad y copropiedad. ¿Qué atribuciones da la propiedad y la copropiedad?
¿Se recuerdan de uso, goce y disfrute de la cosa? Pero también existía la disposición. En los derechos reales de goce está el uso, usufructo, habitación. Perdón, en los derechos reales de goce está el uso, goce, disfrute y disposición, por favor. En las otras dos columnas están estos, excepto la disposición. Germán de León. Licenciada. Ah, no, usted no, perdone, usted sí participa bastante. Es que estuve haciendo algunos ejercicios con algunas personas calladas en la otra sección. Mayra Pérez. Mayra Pérez, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Por qué la disposición está solo en la primera columna? Puede ser porque se usan, o sea, en la propiedad. ¿Cómo? Y como es una propiedad, o sea, lo usamos. Perfecto, pero ¿por qué la disposición está ahí? Porque entiendo que lo que me quiere decir Mayra es que como propietario dispongo de mi bien. Eso era, ¿verdad? Creo. Sí, ajá, que uno, entonces, por eso ¿por qué la disposición solo está en la primera columna? Porque quien está como propietario puede hacer uso de los derechos reales de mero goce y de garantía. Entonces, ¿en cuál creen ustedes que vamos a colocar al arrendamiento? ¿El arrendamiento en cuál creen que va? Mero goce. Mero goce, licenciada. Muy bien. Entonces dice, porque va a darle el uso de habitar, el uso y la habitación que están ahí. Ahora vamos a leer, por favor, el artículo 1881 y establece, porque les pregunto esto, porque hoy vamos a referirnos al contrato de arrendamiento y veamos el artículo 1881. Vamos leyendo juntos, por favor. Puede dar bienes en arrendamiento, ahí le hacemos 2 puntos, por favor. Puede dar bienes en arrendamiento, ahí le hacemos 2 puntos. Y le ponemos número 1, el propietario que tenga capacidad para contratar. Ahí donde dice capacidad para contratar, me hacen el favor de colocarle 1251. Subrayamos donde dice capacidad para contratar y colocamos 1251, por favor. Y 2, así como el que por ley o pacto tenga la facultad respecto a los bienes que administra. ¿Quién me puede hablar del número 2? ¿A qué se refiere? Al mandato. Muy bien, al mandato es 1. ¿Otro cuál podría ser? Gestor de negocios. ¿También? ¿Otro? El representante legal, por ejemplo, el papá de una persona menor de edad. También, perfecto, Dani. Y también podría ser el representante legal de una empresa. Como Dani dice, el representante de un menor. Entonces, este numeral segundo, a los que por ley o pacto tenga la facultad respecto a los bienes que administra. Bueno, entonces en este contrato de arrendamiento, hoy solo vamos a empezar a verlo porque es un contrato bastante amplio y pues se nos va a hacer muy ameno porque es un contrato en el que muchas veces nosotros lo utilizamos para renta de una oficina, para renta de una casa, renta de un automóvil. Nos imaginamos nosotros que quien me va a dar en renta es el dueño o bien es alguien a quien está facultado. Entonces, en este contrato de arrendamiento, nuestros elementos personales es el arrendante y el arrendatario, por favor.
hablábamos sobre el elemento personal, que es arrendante y arrendatario. También hablamos del elemento material u objetivo, que es la renta del bien inmueble. Ahora el elemento formal depende siempre, como les he dicho, del elemento material. Fíjense que... ¿Qué dijo del material? ¿Qué manda? Es que no sé si fue mi internet, Ligda, pero se dejó de escuchar cuando dijo material. El elemento material es el objeto que es el contrato de arrendamiento del bien inmueble. Solo para aclararles, se puede dar en arrendamiento bienes muebles o inmuebles, pero vamos a estudiarlo con bienes inmuebles por las obligaciones previas que en otros contratos nos va a servir, pero tengamos claro que el arrendamiento puede ser para ambos bienes. Yo le puedo dar en renta una computadora a mi amigo para que él pueda recibir sus clases. Este no tiene una identificación registral, solamente se hace constar la propiedad que él manifiesta tener. Ahora en el elemento material, perdón, el elemento formal, depende mucho del elemento material. Hablamos de algunas obligaciones que existen en cuanto a que existen. Muchas personas nos dicen, queremos un documento privado porque nos va a salir más barato. O queremos, ¿quién paga el notario? O bien dicen, yo voy a dar la casa en renta, pero quiero que lo hagamos frente a un licenciado. Nosotros sabemos que se refieren a un notario, que son nuestras obligaciones como notarios de autorizar un contrato, pero pues ellos así se refieren y nos dicen, ¿quién paga el notario? Pues eso queda a discreción de ellos. Oyen, regularmente el sujeto activo, que en este caso es el arrendante, regularmente este arrendante que va a dar el bien en arrendamiento es quien pone al notario por su seguridad en cuanto al bien. Y fíjense que porque él va a prever cualquier situación que pueda darse a futuro. Por favor, nosotros vamos a regularmente quien nos requiere los servicios profesionales para un arrendamiento regularmente es el arrendante. Entonces, él es nuestro cliente, por lo tanto, por favor, en los contratos, independientemente cuál sea, vamos a hacer constar situaciones pensando en las peores consecuencias que se puedan dar en el contrato. Que vaya a querer la casa para poder vender drogas o para vender el licor o para trabajar trata, por ejemplo, o lo quiera para cualquier mal uso, no se podría sugerir un contrato verbal o un contrato en el que solamente hay un correo en el que el señor estuvo de acuerdo y se conocen por internet y así de informal lo hacen. Este contrato de arrendamiento puede hacerse constar en un documento privado o en una escritura pública. Los dos van a tener la fuerza legal para poder ejecutar en caso que alguno de ellos se incumpla, pero todo va a depender de cómo nace la obligación, de cómo ustedes le dan esa autorización para que ellos empiecen con esa relación contractual. Si nos dice, fíjese que yo tengo en renta una casa y el señor me dice que a partir del mes de octubre, porque si ustedes no sabían, ahorita en este último bloque del año, la energía eléctrica sube. Entonces, en este caso me dice el señor, fíjese que me dijo el dueño de la casa que a partir de este mes, la cuota de renta ya no me incluye el pago de luz. Y él me lo había venido incluyendo todo el año. ¿Será que lo tengo que pagar? ¿Será que puedo hacer algo? No podemos decir, no, usted dígale que no es posible. No, usted dígale que la mitad por lo menos que le ayude. Ustedes le van a decir, quiero ver el contrato. Porque en el contrato me va a decir, la renta es de 2,500 quetzales,
lo cual incluye el precio de la renta, incluye el arrendamiento y incluye los servicios de seguridad y de energía eléctrica. No le puede él decir ahorita otra situación distinta a la que está plasmada. Lo mismo pasa con el plazo, lo mismo pasa con cualquier condición. Sepamos que, como en todos los contratos, nuestro número 1 es el 1251, puesto en práctica. Ahora bien, hay situaciones, ellos pueden decir que en un documento privado, nosotros lo autorizamos en documento privado, pero cambia la situación si lo hacemos con firmas legalizadas. Si solamente entre yo, Carla, propietaria del bien ubicado en tal lado, le doy en renta al señor por el plazo de 1 año, por la renta de 3,000 y tal cuestión. No le paga y le vuelve a pagar y ahí no se pone al día, se atrasa y no le paga y no le paga y no le paga. Viene el sujeto activo a decir, no, fíjese que le di en renta y no me quiere pagar. Yo quiero ver de qué forma lo sacamos de la casa. Vamos a ver el contrato. Solamente A y B comparecieron en la hoja simple papel bond. Ese documento, lo que necesitamos es que al momento que se incumpla tenga carácter de título ejecutivo. Y esa simple voluntad entre ellos no la tiene. Si es en documento privado, se necesita la legalización de firmas, que ya se los había comentado, legalización de firmas del notario. Solo esa legalización que exista ya le da carácter de título ejecutivo, es decir, de un documento aprobado para poder ejecutar. Ahora bien, hay casos en los que la ley sí nos obliga a autorizarlos el arrendamiento como un contrato solemne. Ustedes ya hablando, conociendo y estudiando sobre esos artículos a los que yo me referí, Alay ya puso aquí una respuesta. Necesito que me digan cuáles son las 3 condiciones en que el arrendamiento, la ley nos obliga que debe de ser autorizado el contrato como contrato solemne. Busquémoslo, por favor. Digo, una de ellas es que paguen, no sé si 2 años de una vez por adelantado. Busquemos el fundamento, Lick, y así vamos a tenerlo mejor. Pero por ahí más o menos va. Que si es por más de 2 años, la renta, licenciada, es inscribible en el registro de la propiedad y debe ser en escritura pública. ¿Cuál es tu fundamento legal, Will? Artículo 1577. Léelo, por favor. Deberán constar en escritura pública los contratos calificados expresamente como solemnes, sin cuyo requisito esencial no tendrá validez. ¿Dónde dice ahí las 3 condiciones? ¿Dónde dice ahí las 3 condiciones, Fabi? No dice, licenciada, en este artículo. Entonces no ha de ser ese. Busquémoslo, por favor. Licenciado, sería el 1125. Perfecto. ¿Qué numeral, Judith? Tengo el numeral 6. Texto. Muy bien, ese es. Leamos ese 1125, numeral sexto, excepto Wilber, que va manejando. Gracias. Bueno, Miren, ¿dónde está el otro amigo? Aquel amigo que se siente ahí todo relajado con su cigarro. No es Wilber, ¿verdad? No. No, yo no fui. Sergio. Sergio, pero también va manejando, Linda. También. Pero ando ¡Ay, manejando. Sergio! Saludos, Sergio. Qué bueno verlo. Gracias, licenciada. Aquí le estoy Bueno, escuchando. Disculpe. Bueno, no tenga pena, solo apaguen la cámara, por favor. No se distraigan, solo escúchennos. 1125, numeral 6. Que me sale más barato, que la renta es por 7 años, pero queremos economizarnos y lo queremos en documento privado. Imposible. La ley nos obliga en esos 3 casos. Puede que sea por 1 año, por el plazo, por el monto de 1,500, pero lo quieren hacer en documento privado.
en escritura pública, perdón, y lo quieren inscribir, lo pueden hacer. Ahora, ¿qué pasa con un contrato? Miremos el 1883. ¿Quién hace el favor de leerlo y nos lo explica, por favor? Licenciada, este podría ser una casa de apartamentos que sean de 3 hermanos y uno de ellos quiere, está a nombre de, o sea, los 3 son copropietarios y uno quiere dar todos en alquiler sin el consentimiento de los otros 2. Perfecto, perfecto, a eso se refiere. El copropietario de cosa indivisa. ¿Qué quiere decir eso de cosa indivisa? Alguien que no sea... Que no se puede vale. dividir. ¿Qué manda? Que no se puede dividir. Que no se puede dividir, que no es divisible. Que no esté dividido, por favor. Porque esta no puede ser dividido cuando este bien es menor a los metros que la ley nos obliga. Pero es una manzana de terreno y mi hermano quiere, queremos dividirla, pues se puede. Los dos están, recuérdense que dentro de los derechos del copropietario está la división de la cosa común. ¿Qué artículo dijeron, Linda? Disculpe. Eso les iba a decir ahorita, Dani. Busquemos ese artículo, por favor, a ver, ahorita que yo espero que tengan su código separado por libro, se les va a hacer muy fácil. Ubiquemos ese artículo que diga que un derecho de copropiedad es que pueden pedir la división de la cosa común en cualquier momento. Busquémoslo, por favor. Tratemos de hacerlo rápido. Léeme ese, Emily, por favor. No es ese, pero léelo. No, yo estaba respondiendo al anterior que usted nos citó, el artículo 1883, que habla del copropietario de cosa indivisa, no puede darla en arrendamiento sin el consentimiento de sus codueños. Gracias. ¿Qué manda, licenciada Alvarado? Sería el artículo 485, que indica que cuando hay copropiedad, cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas, a falta de contrato o disposición especial, se regirá la copropiedad por las disposiciones del presente capítulo. Hay un artículo específico que se refiere a que tienen derecho a la cosa común. Ubiquémoslo rápido. Mi lado ya anda cerca. En el artículo licenciado. de la No, cosa es común, el 490. 400. ¿Pueden leerlo, por favor? 497. 494. ¿Qué dice? ¿Qué dice el 494? Dice, improcedencia de la división. Los copropietarios no podrán exigir la división de la cosa común cuando de ser les resulte inservible para el uso a que se destina. En este caso, si los codueños no convivieren en que se adjudique a uno de ellos indemnizado, a los demás se procederá a su venta y repartir a su precio. Fíjense que eso pasa, solo denme un segundito. Señorita Carla, que acaba de ingresar. ¿Ya estará conectada? Bueno, ¿qué me iban a decir? Perdonen. Bueno, lo que pasa es que en este caso del artículo que acaba de leer el joven, fíjense que hay muchos casos en los que los propietarios son dueños, les dejan una casa a los 5 hermanos. Claro que si fuera en mi caso, yo voy a querer la parte de la salida a la calle, el primer nivel. Y todos que quisiéramos esa parte, ¿verdad? Pero cuando no logramos ponernos de acuerdo, como acaba de leer aquí el jovencito, entonces se pone a disposición de un juez y el juez ordena la venta del bien y la distribución del dinero en tantas partes como copropietarios existan. Pero volviendo al arrendamiento, entonces, se necesita del consentimiento de todos los copropietarios para poder disponer de la cosa común. ¿Cuál es la cosa común? El bien que tienen en común, ¿verdad? Ahora bien,
¿qué pasa con un contrato de subarrendamiento? Cuando ustedes vieron la clasificación de los contratos en el civil anterior, ustedes vieron los contratos principales y accesorios. ¿Quién se recuerda de eso? ¿Quién se recuerda de los contratos principales y accesorios? Que nos dé un ejemplo, por favor. Tiffany, te escucho. Sí, licenciada, un contrato de principal y accesorio sería, por ejemplo, que en una casa que está en venta, una compraventa, y si no le pagan el tiempo que es, el bien accesorio podría ser un carro, digamos, para complementar lo que le falta o si en caso no llegara a pagarle la parte que compra la casa. No, señorita. Aquí usted se está refiriendo a las formas de la transmisión de las obligaciones. Se está refiriendo como a la novación, donde se cambia el elemento material para el cumplimiento de la obligación. Pero un contrato principal y accesorio atiende a que, deme un segundito. Entonces, un contrato principal vamos a hacerlo con un ejemplo. Yo voy a rentar esta casa, pero yo vivo sola y esta casa la voy a rentar, pero para mí es muy grande. Yo podría estar instalada en la parte del primer nivel. Entonces, dentro del contrato, recuérdense que los contratos, la finalidad del contrato es dar, hacer o no hacer cierta situación. Entonces, en el contrato de arrendamiento, A me va a dar a mí el bien en renta. A va a ser el arrendante, yo soy arrendataria. Pero A me dice, le voy a dar en arrendamiento la casa por un año con 5,000 quetzales mensuales que tiene que pagar del 1 al 5 y todas las condiciones que él me pone. También me dice que el inmueble me autoriza que ese inmueble sea solo para vivienda. Me dice que en el inmueble yo no puedo tener ningún establecimiento comercial, que dentro del inmueble me prohíbe que yo pueda tener mascotas y cualquier otra situación que él pero ahora bien, dentro de lo que me permite que yo puedo remodelar la casa, cambiarle el color de la pintura. También me permite celebrar contratos de subarrendamiento. Con esa parte que a mí me está facultando, yo ya llego con Ana Luisa y le digo, licenciada, fíjese que yo le quiero rentar un apartamento del segundo nivel al señor. Ah, bueno, entonces me permite su título de propiedad, me decía Ana Luisa, porque me mira que yo estoy muy libremente disponiendo del bien. Entonces le digo a Ana Luisa, fíjese, licenciada, que esa casa no es mía, yo la rento. Entonces Ana Luisa me va a decir, permítame el contrato de arrendamiento, necesito ver en dónde le facultan a usted celebrar contratos sobre el mismo inmueble. Yo lo pongo a la vista y ella mira que en la cláusula segunda dice, el arrendante le faculta a la arrendataria celebrar contratos de subarrendamiento con terceras personas. Entonces, A me dio en renta a mí como B, pero A me permite que yo B celebre contratos con C. A eso atiende el contrato de subarrendamiento. El contrato entre A y B es un contrato principal con facultades para tener contratos accesorios. Dani, ¿qué manda? El contrato de subarrendamiento yo lo entiendo como, por ejemplo, con esto. Digamos, yo alquilo mi casa, ¿va? Sí. Pero hay una señora que quiere tortear y yo tengo un como cuartito enfrente de mi casa.
y le alquilo a esa señora, pero le pido como un permiso en la cláusula a la persona a la que yo le alquilo la casa. Sí, por supuesto, pero tú tienes que tener en el contrato establecida la autorización para rentar, pero esto sí, Dani, el subarrendamiento se sujeta a las condiciones del arrendamiento. Es decir, el contrato accesorio debe de cumplir con las mismas condiciones del principal. Si a mí me dijo que solo para vivienda, yo no ni puedo perrito, tener ni tienda, ni nada. Sí. Si a mí me prohibió que tenga mascotas, yo le debo de prohibir a B, a C que tenga mascotas. Si el plazo que me dio a mí, que soy B, es de 1 año, yo puedo celebrar con C contratos con un plazo máximo del mismo año. A mí me cobra 3,000 quetzales mensuales. Yo le puedo cobrar a ella 4,000 quetzales. Porque la obligación que yo tengo con él es de pagarle. En cuanto al monto, puede ser que yo le cobre más y que yo ni ponga de mi bolsa y todavía gane. Eso es aparte. Yo le debo responder a. Pero en cuanto a las prohibiciones, debo de sujetarme a las mismas del contrato principal. Entonces, un contrato accesorio es un contrato de subarrendamiento. Un contrato accesorio es un contrato de compraventa con fines traslativos de dominio que se derive de una promesa. La promesa del principal, la compraventa del traslado del dominio que se prometió es el accesorio. En el contrato que yo voy a celebrar, yo llego y con el 1881 le digo a la licenciada Ana Luisa, no, yo no soy la dueña licenciada, pero la dueña a mí me autoriza poder subarrendar. Entonces, Ana Luisa, su título para poder hacer el contrato es tener a la vista, porque Ana Luisa en el contrato de subarrendamiento debe de establecer que B comparece en su calidad de subarrendataria, porque en el contrato de arrendamiento, en la cláusula tercera, le faculta el sujeto, el arrendante, poder celebrar contrato de subarrendamiento. Lo tiene que tener a la vista. No sé si hay alguna pregunta. Licenciada, buenas noches. Le saluda Sergio Quiñones. ¿Qué manda? ¿Podría tomarse como un contrato como lo que estamos mencionando, un contrato de leasing? Porque es un alquiler con opción a compra y es una compra segura. Sergio, no te escucho, perdona. ¿Puedes hablar un poquito más recio? Que si es posible que sea un contrato de leasing, el ejemplo de esto, porque es un contrato de arrendamiento con opción a compra. Lo que pasa es que el contrato de arrendamiento con opción a compra, ahí es un contrato principal. Si se da la compra, sí sería el accesorio. Pero hablando de leasing, como dice Sergio, eso es un ejemplo muy claro y es muy usual que recientemente lo que se hace, fíjense que yo sujeto activo, yo arrendante. Vamos ahorita para que veamos, no perdamos el orden de las piezas. Yo arrendante, quiero dar mi casa en renta, pero como yo tengo que tener presente que ser desconfiada y hacer ver lo peor que puede pasar en esto que estoy autorizando. Entonces, yo le digo, yo propietaria, le doy en renta, yo A, le doy en renta a B, y B le va a dar en renta a C. Pero entre B y yo hay ya un trato, les puedo decir, en el que se dice, el fin de este contrato no era entre A y B, sino que el fin era entre A y C, pero dejan a B en medio para que en caso C no cumpla con las condiciones del contrato, entonces B se pone de acuerdo con A para no cumplirle. Entonces A viene y va a demandar a B. B no se opone y el proceso es rápido y se logra la desocupación del inmueble rápido.
Pero ahora, si hubiera una relación directa entre A y C, C sería B. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se siente demandado, B empieza a oponerse, a presentar excusa en el juzgado y le va alargando el plazo. Se lleva 1 año y medio sin pagar renta, sin pagar servicios, porque dice, si me van a sacar, hasta que me vengan a sacar, yo ahorita ya no pago rentas. Entonces, A tendrá que pagar los servicios legales del abogado, más el 1 año y medio que no está dejando de recibir, más los daños que le deje el arrendatario, porque sabe que lo tiene demandado y en cualquier momento, a cualquier hora hábil, la llegan a sacar. Entonces, lo que hacen es que ponen de intermediario a B, pero realmente la relación contractual, la intención es entre A y C, pero ponen a B para que el momento que C incumpla, B, al estar demandado, se adhiera a A. No sé si lo tenemos claro o con mucho gusto lo volvemos a exponer. Sí se comprendió. Sí, licenciada, gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora hay ciertas prohibiciones. ¿Quién hace el favor de leer el 1884? Por Lo voy a leer yo, licenciada. Artículo 1884. No pueden tomar en arrendamiento los administradores de bienes ajenos, los bienes que estén a su cargo. El mandatario, los bienes del mandante, a no ser con el consentimiento expreso de este. Y los funcionarios y empleados públicos, los bienes que son objeto de los asuntos en que intervienen por razón de su cargo. Muy bien, muchas gracias. Tenemos ciertas prohibiciones, por favor, tengámoslas presentes como abogados y como notarios. Tenemos ciertas limitantes, por ejemplo, si estamos llevando un proceso judicial en donde se está ejecutando un contrato de un inmueble con garantía hipotecaria, nosotros no podemos ser el abogado y ser los que vamos a estar interesados en el momento en que el juzgado subaste el bien. Tampoco el juez que tiene a su cargo ese proceso, ni las personas que trabajen en ese juzgado pueden ser las personas que estén interesadas en adquirir el bien al momento del remate. También hay ciertas prohibiciones. Hágame favor de ubicarme el artículo en el que nos prohíbe como notarios, que son aquellos incapacidad para suceder por testamento. Busquémoslo, por favor. Yo les pido favor que busquemos el libro, no pongamos en el buscador, porque sí nos va a tirar el artículo. Aquí lo que se trata es que movamos nuestro código, no lo busquemos en el teléfono ni en la computadora, por favor. Licenciada, el artículo es el 926. ¿Puede leerlo, por favor, Brenda? Artículo 926. Incapacidad para suceder por testamento. Son incapaces para suceder por testamento, 1. Los ministros de los cultos, a menos que sean parientes del testador. Mi amor lindo. 2. Los médicos o cirujanos que hubieran asistido al testador en su última enfermedad, si éste falleciera de ella, salvo que sea pariente del testador. 3. Sigo. Por favor. 3. El notario que autoriza el testamento y sus parientes y los testigos instrumentales. El autor, el protutor y los parientes de ellos, si no se les hubiere aprobado las cuentas de la tutela, a no ser que fueren parientes del pupilo. 5. Los instrumentos, las instituciones extranjeras, cualquiera que sea su finalidad. Muy bien, licenciada. Gracias, muy fina. Entonces, vemos que tenemos ciertas prohibiciones para poder ser abogados o notarios a cargo de un proceso y ser también la parte interesada.
es importante, por favor, saber en este contrato, establece el 1880, el arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes, miremos el 1880, por favor, una de las partes, por favor, le colocamos, donde dice partes, le colocamos arrendante, por favor. Se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo a otra, le ponemos arrendatario, por favor. En el 1880, Ana Luisa, en ese estamos. Y se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. Disculpe, licenciada. El 1880. ¿Sí? ¿Cuál será su duda, licenciado? Bueno, vamos a esperar ahí que el link se restablezca de la conexión. Si vemos, dice, dar el uso o goce de una cosa. Donde dice cosa, por favor, si nos cabe ahí, inmueble o mueble, por favor, para que sepamos que estos contratos atienden para ambos clases de bienes, por favor. Por un plazo determinado. Todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. La renta o precio del arrendamiento debe consistir en dinero o en cualquier otra cosa equivalente, con tal que sea cierta y determinada. Yo le puedo dar a la persona en renta el bien, pero yo le voy a decir, mire, en los primeros 3 meses no me pague, sino que colóquele piso a la casa, o los primeros 6 meses no me pague. Y la casa está bien feíta, yo quisiera ver si me baja la renta, o qué hacemos, que mire las ventanas, las paredes, hay que repellarlas. Bueno, no me pague los primeros 6 meses, pues. Y haga eso, por favor, y vamos con el licenciado, ¿verdad? Y le decimos esto. Entonces, el licenciado, fíjese que los primeros 6 meses no me va a pagar renta. Él va a poner el piso, va a hacer algunas mejoras ahí en la casa. Cuidado, eso debe de quedar establecido. El plazo por el cual no le va a cobrar y las reparaciones que la otra parte se está obligando a hacer. Exacto, o sea, si va a ser poner el piso, pintar, cambiar techo, todo bien estipulado, porque se supone que eso es a lo que hacemos como cambio por el dinero. Así es. ¿Verdad? Así Para es. que si él incumple, entonces podamos ejecutarlo debido al incumplimiento de lo que se ofreció dentro del contrato. Así es, así es. Okay. Fíjense que hay un montón de situaciones. No sé si ustedes, bueno, sí lo deben de recordar. Cuando hablábamos de propiedad horizontal, no sé si ustedes recuerdan cuando hablamos de propiedad horizontal y nos referíamos a los inmuebles como, por ejemplo, los que se dan en condominios. Gracias, en condominios, en una torre de apartamentos. Cada uno de esos apartamentos que vemos tiene finca, folio y libro, finca, folio y libro, finca, folio y libro. Y ahí hay propiedad mixta porque hay propiedad privada y copropiedad, las áreas comunes, ascensores, gradas, piscinas, gimnasio, todo lo demás. Pero aquí hay algunas condiciones. En lo personal, a mí me estaba interesando un tipo de esas viviendas. Y fíjense ustedes que decían 1,000 quetzales que el condominio hace para investigar si soy sujeta a poder vivir en ese lugar. Bueno, luego que a las 9 de la noche no se podían escuchar tacones en los corredores. Y que mascotas solo pequeñas, y que tal cosa, y yo, pero ¿cómo va a ser? Si me van a cobrar una renta, todavía me ponen tanta restricción. Recuérdense que ellos están en el primer cuadro de los derechos reales. Tienen la disposición. Si a mí me interesa, me adhiero a esas condiciones. Pero establecen esos 1,000 quetzales ajenos a las condiciones, al contrato. Pago los 1,000, no sé si hacen las investigaciones, pero me dicen sí es apta para el contrato. Ahora la renta va a ser esta. Es una renta, un depósito, 2 fiadores
las mismas o con superiores ingresos a mi persona. Si se dan cuenta, ellos se están protegiendo bien en todo lo que están haciendo. Pero también se escuchan mucho arrendamientos ustedes en los que, y el contrato, pues fíjese que solo me lo llevó a la casa para que yo lo firmara y lo firmé. Y de ahí me dijo que se lo firmaba el licenciado y que me iba a dar una copia, pero ya no me dio copia y de eso ya pasaron 6 meses y ahorita dice que la renta ya no me incluye la luz ni la seguridad y eso fue lo hablado. Tenemos que tener la formalidad del acto y en notariado es muy, muy estricto, muy específico. Si eso dice, eso se cumple. De eso dependemos. Pero no vamos a decir, mire, aquí en la cláusula donde dice 2,500 de renta, aquí se interpreta, aquí se entiende claro que le incluía la luz. Sí, aquí, mire, podemos interpretar que dice 2,500 de renta. Sí, aquí se puede decir que le incluía la luz también. No, si no se dice tal cual, miren, hay manifestaciones expresas y tácitas. Ustedes ya lo conocen. Y hay aspectos que son totalmente exigidos, que sean expresos. Tácito, por ejemplo, podría ser, pero ahí no dice que le tengo que entregar el inmueble. Pero si es arrendamiento, se sabe que hay un plazo, porque el mismo contrato lo establece. No es como otros actos que dice, si no se establece plazo, se considera indefinido. Si no hay plazo, se considerará por 1 año. Aquí sí son cuestiones bien puntuales. Y hagamos constar, por favor. Pasa algo también con el depósito. Cuando yo iba a rentar en ese lugar, me dice, bueno, son los 6,000 y 6,000 de depósito. Bueno, está bien. Al vencimiento del contrato se le va a devolver un 30%, me dice. Porque el demás porcentaje sirve para volver a pintar el inmueble. Realmente ese no sería el objeto al cual estamos acostumbrados. Un depósito es, o bien el depósito dice que se devuelve al mes después de haber desocupado el bien. Eso todavía está permitido o tolerante, ¿verdad? Porque tiene que esperar que lleguen los servicios del siguiente mes y que yo no tenga atrasos en los pagos. Eso se entiende. Pero ya que del depósito me va a devolver solo un porcentaje, claro, él está en la disposición de hacerlo. Porque él está en los derechos reales de goce y a esas condiciones él me expone y si yo quiero, pues me adhiero. Si no, pues veo en otro lugar donde me parezcan las condiciones. Pero no le puedo decir al final del contrato, bueno, se me vence ahorita en octubre, me devuelven mis 6,000 quetzales. Porque, miren, no, en el contrato se estableció que se iba a devolver el 30%. Pero si lo normal es de que a mí me sucedió algo parecido, licenciada, con la compañía Claro, de telefonía. Sí. Anteriormente los contratos decían que se podía, automáticamente se renovaban. Sí. Pero antes de ese, hubo un contrato que decía que el contrato se renovaba mediante cruce de cartas. Sí. Entonces, cuando yo llegué, mire, quiero rescindir el contrato, mire, pero ya pasó el mes y automáticamente quedan. Esos son los nuevos contratos, le dije, pero el contrato que yo le firmé, que usted tiene guardado y que yo tengo una copia, sí, dice específicamente con el cruce de cartas. Nunca me mandó una carta ni tampoco yo se la respondí. Claro. Entonces el contrato queda rescindido. Si no lo rescinde, le dije, entonces vengo con el abogado y resolvemos, le dije, porque ahí claro lo dice. Entonces fueron a buscar y me dijeron, sí, está bien, solo páguelo el mes y ahí quedamos cerrados. Sí, sí. Cuidado con eso ustedes, porque prueban, prueban. Y entonces lo primero que ellos dicen es, voy a traer a mi abogado. Y ustedes tienen que estar, pero listos ahí para ir en defensa de su cliente, con los guantes puestos, porque ellos prueban. Así le pasó a una señora, el esposo falleció y me dice, fíjese que llegaron del banco. Llegó un cobrador del banco y me dijo que si no le pago los 20,000 que se tienen pendientes, que me van a quitar la casa. ¿Y yo qué hago? Y mire, si no me va a demandar y me dijo que si me voy presa es mi culpa. ¿Y cuál es la deuda que hay? Le dije, es una tarjeta de crédito que tenía mi esposo. ¿Quién tenía la tarjeta? ¿A quién se la dieron?
a su esposo y su esposo falleció. ¿El contrato con quién estaba? Entonces, usted no tiene ningún problema, la casa no se la van a quitar, a usted no la van a poner presa por eso, no tiene nada, ni pague, porque por el otro lado ellos son muy, muy pilas, y disculpen si alguien trabaja en un banco, porque yo si tuviera un banco también fuera bien estricta con cómo presto mi dinero, pero... Esos contratos tienen, ¿cómo le llaman ellos? Un seguro también. Sí. Lo que ellos tratan es de sacarlo y todavía cobrárselo a la aseguradora. Sí. Miren, con esta persona fuimos y me dice, tiene un seguro, fíjese, ya todavía disponible. Yo me recuerdo que él me contó que eran 5,000, me dijo. Y bueno, vamos, pues vamos. Cuando llegamos, sí, mire, el seguro, me interesa el seguro. Fíjese que no, porque el día que él murió, fíjese que ese día, un día antes tenía que hacer su fecha de su pago mínimo y no lo hizo. Entonces estaba ya incumplido. Y también que aquí en el seguro dice que se darán los 5,000 quetzales por accidentes y por no sé qué, pero no dice COVID. Miren qué zafre. Y eso está pasando mucho. O que el seguro no me cubre COVID, entonces, ¿en qué estoy, verdad ustedes? O hasta dónde me cubre. O sea, pero como el contrato no dice que cubre COVID, pero el COVID es una enfermedad, y si el contrato dice enfermedad, ahí se va. No pueden negarlo porque es una enfermedad. Pero ahí ya nos toca pelearlo, Lick. Ahí Exacto. vamos con las interpretaciones que Exacto, tenemos pero que darle vuelta a las palabras, ahí es donde uno pelea y le dice al banco, bueno, entonces nos vamos a juicio, señor. Sí. Y aquí a que me pueda sacar un centavo, van a pasar muchos años, entonces ellos lo tienen que pensar si llegamos a un acuerdo que es mejor que ir a pelear al juzgado. Totalmente, totalmente. Fíjese que a veces todavía ahorita voy, Emily, nos decían, si no paga su pago mínimo, va a pagar, hoy es su fecha de corte, ¿sí? ¿En qué agencia? ¿En cuál? Nos promete que hoy, ¿a qué hora la llamamos? Y que, miren, no sé en qué agencia, la que me quede en el camino, yo lo voy a pagar hoy. Si no va a pasar al departamento jurídico. Y uno antes de estar en esto, uno sentía unos bajones y decía, Dios mío, ¿me van a mandar presa o qué van a hacer? Y, Dios mío, departamento jurídico, me van a demandar. Es mejor, porque cuando me demandan yo debo 20,000. Si me siguen cobrando, voy a deber 20,000, 50, 20,000, 20,000, 21,000, 21,500. Y en cambio, si me demandan por el monto que debo el día de la demanda. Y ellos nunca demandan ni lo llevan a juicio. No, miren, ellos solamente se quedan a medias, pero cuidado, por favor, eso que hoy usted firme el contrato y se lo mandamos para su correo, solo que nos firme el notario del banco y ya se lo mandamos. Entonces, mejor es antes de firmar que venga el notario. Les aseguro que por contarle que ustedes se obliguen con ellos, lo sacan. Pero si no, no les pasan las copias. Cuidado con eso. Y Emily, perdona, ¿qué manda? Gracias, licenciada. A mí solo me salta la duda en el caso que presentaba Hernán, de que ya había pasado un mes de que se había vencido el contrato, algo así entendí yo. Ahí no estamos hablando de tácita reconducción, de que con el hecho de haber permanecido en el inmueble seguía aceptando las condiciones pactadas en el contrato y que se le daba continuidad. O sea, yo estaba aceptando continuar con esas mismas condiciones. Totalmente. Siempre y cuando esté estipulado dentro del contrato. En cambio, en este caso no está estipulado en el contrato, sino el contrato decía que se podía renovar mediante cruce de cartas. Y como nunca hubo cruce de cartas, el contrato no se puede renovar. Sí. Miren ustedes, aquí punto primordial es nosotros tenemos la razón siempre y tenemos que salirnos con la razón en las manos de donde estemos. Por favor, nosotros desde que decimos voy a decidirme por esta facultad, entonces es porque ustedes ya saben de que ustedes tienen la razón, aunque les digan que no y aunque sea claro que no la tienen, la tenemos siempre. Entonces, no sé si, ¿qué manda Fabi? Le escucho. Licenciada, mi duda es, digamos en un contrato de arrendamiento y el dueño del inmueble decide vender la casa, pero el arrendatario sería, ¿verdad? Digamos, Perdone, ¿a quién se refiere con el arrendatario? ¿O el que está rentando la casa? No. No, ese es arrendante.
Arrendante, perdón. El que está viviendo en la casa, Fabi, o el dueño de la casa. El que está viviendo en la casa. ¿Cómo se llama? Fabi, disculpe, ¿cómo se llama el dueño de la casa? Perdón, No, yo ¿cómo se le considera aquí? ¿Arrendante o arrendatario? Arrendatario. Por favor, acordémonos de la terminación de la palabra, ese ante, por favor. El arrendante es el que va primero porque es el que da en renta, por favor. El arrendatario es el que va a llegar a vivir ahí, con un contrato autorizado para vivir ahí. Entonces, Fabi, disculpen. Entonces, digamos, si el dueño de la casa decide vender la casa, pero no ha finalizado el contrato y la vende antes, es un incumplimiento también en un contrato, ¿verdad? ¿O no? Mire, ellos se ponen de acuerdo y por supuesto que se le da participación y ahí hay una modificación al contrato. Porque yo hice un contrato con doña María, que es la dueña de la casa, pero sucede que doña María se la va a vender a don Francisco, entonces yo le tendré que pagar a doña María o a don Francisco, porque ¿con quién tengo un contrato? Con doña María, pero ella no va a ser la dueña, entonces tienen que modificar el contrato también. Ah, ya. Y podría, o sea, digamos, en esta modificación, aumentar el precio o cosas así. No se puede. Es únicamente para terminar el contrato que ya existe. Ellos hacen su contrato, pero va a establecerse que quien la compre debe de respetar la forma en la que se la están vendiendo. Bueno, jóvenes, entonces continuamos el día martes con este contrato que es bastante que hablar. Solo quiero, por favor, que le aumentemos un poquito en la lista de contratos, que ya Wilson se las va a compartir también. En el contrato, yo creo que se los dije ya, en el contrato de compraventa pura y simple, ambos son personas jurídicas. Ya se los había dicho al principio, ¿va? Y en el contrato de arrendamiento, el sujeto activo es persona jurídica. Sergio, le escucho. Licenciada, perdón, ¿me podría repetirlo? Tenemos que hacer un contrato por cada uno de estos, ¿verdad, Ligda? Sí. En la compraventa pura y simple, señorita, ambos son personas jurídicas y en el de arrendamiento el sujeto activo es persona jurídica. Les agradezco su tiempo. Licenciada, una pregunta. Disculpe. ¿Qué manda? En todos estos contratos no importa si nos colocamos o sea, nos tenemos que poner como los notarios o como el mandatario, no importa, ¿verdad? Lo importante es hacerlo. Muy bien. Sí. Fíjense, jóvenes, que yo tengo todavía que llegar ahorita a una reunión, disculpen. Continuamos el día jueves, por favor, el día martes, por favor. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Solo una pregunta, disculpe. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada.